Querido hermano, querida hermana, hoy nos sumergimos en las profundidades de uno de los salmos más conmovedores y poderosos, el Salmo 42, un grito del alma que atraviesa los siglos para resonar en nuestro espíritu hoy mismo, un canto de anhelo puro y desesperado por la presencia del Dios vivo, un río de emociones que fluye desde la sequía más absoluta hacia el manantial de las aguas vivas, porque así es el clamor del salmista. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este no es un salmo de complacencia, es un salmo de búsqueda intensa, de guerra espiritual en el desierto del alma, donde la sed se convierte en la oración más elocuente y la memoria se alza como un arma contra el olvido de Dios. En cada palabra late la verdad de que nuestra alma no descansará, no encontrará refrigerio, hasta que descanse en Él, hasta que su presencia sea el aire que respiramos y su corriente el sustento que nos levante. Es un mapa para el corazón en tiempos de sequía, un recordatorio profético de que incluso cuando las lágrimas son nuestro pan de cada día y el enemigo nos pregunta, ¿dónde está tu Dios? Hay un lugar más profundo donde la fe decreta lo que los ojos no ven y el espíritu se aferra a la roca de la salvación. Hoy, con un tono emocional, espiritual, profundo y de guerra espiritual, vamos a hacer de estas palabras no solo una lectura, sino una experiencia de liberación, un decreto de que la sed que sientes no es para tu muerte, sino para llevarte a corrientes que no conocías. Y antes de adentrarnos en este río de oración, quiero invitarte a que en los comentarios escribas una frase de fe, tu propio clamo como el ciervo, tu declaración personal de que buscas a Dios por encima de todo. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Sellas en lo visible tu anhelo invisible. Y si este clamor resuena en tu corazón, te pido que des like a este video, que te suscribas al canal para no perderte esta y otras poderosas palabras de vida, y que lo compartas por WhatsApp con alguien que hoy tenga sed, que hoy esté en su propio valle de lágrimas. Ahora, hermano, hermana, cierra los ojos si es necesario y deja que tu espíritu se una a este río de intercesión y guerra espiritual basada en el Salmo 42. Mi alma clama por ti, Dios vivo, con una sed que desgarra, con un anhelo que retumba en lo más hondo de mi ser, como el bramido del ciervo en tierra seca, buscando, olfateando, corriendo hacia el sonido lejano del agua que fluye. Y hoy decreto que ese anhelo no es en vano, que esta sed no es mi condena sino mi brújula, que me llevará directamente a los manantiales de tu gracia, a las cascadas de tu misericordia. Rompo en el nombre de Jesús cualquier dique que el enemigo haya construido para desviar las corrientes de aguas vivas destinadas a mi vida. Cancelo toda mentira que me haya hecho creer que la sequía es mi destino permanente. Deshago, con la autoridad de la sangre de Cristo, toda atadura de desesperación que intente ahogar mi clamor. Mi alma tiene sed de ti, del Dios fuerte, del Dios de mi vida, y proclamo que esa sed misma es una evidencia de tu llamado, una semilla de encuentro que ahora mismo germina en la oscuridad de mi sentir. Ordeno a todos los espíritus de depresión, de abatimiento, de sequedad espiritual, que huyan ahora mismo de mi mente, de mis emociones, de mi casa, porque mi memoria se activa como un arma de guerra y recuerdo los tiempos de gozo cuando iba con la multitud a la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza. Y ese recuerdo no es nostalgia, es un decreto. Volveré a experimentarlo. Establezco sobre mi presente la verdad de esos momentos de comunión y anuncio que son una promesa de restauración,
no un mero eco del pasado. Profetizo a mi espíritu abatido. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta espera no es pasiva, es una espera activa, guerrera, una trinchera desde donde combato las olas y los torrentes del enemigo que han venido sobre mí, diciendo a cada golpe de aflicción: tu misericordia me levantará al amanecer. Que caiga ahora la mentira de que Dios me ha olvidado, que se abra el cielo sobre mi situación familiar, sobre mi salud, sobre mis finanzas, como se abren las nubes para dar paso a la lluvia torrencial que riega la tierra. Clamo por las corrientes, y creo que mientras clamo, las corrientes se mueven hacia mí. Los canales divinos se activan en lo invisible para traer refrigerio a lo visible. Dios interviene en mi lamento, recoge mis lágrimas en su odre y las transforma en el testimonio de mañana. Desato sobre mi casa el sonido de aguas puras, fluyendo por cada habitación, limpiando toda atmósfera de derrota, llevándose la amargura acumulada, regando la fe de cada miembro de mi familia. Decreto que mis hijos beberán de esta agua viva, que mi cónyuge recordará el primer amor espiritual, que la unidad se restaurará como la corriente encuentra su cauce. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional de idolatría, de alejamiento de Dios, de sustitución de su presencia por cisternas rotas que no retienen agua. Hoy mi alma brama, y ese bramido es un sonido profético que despierta a los ejércitos angelicales, que moviliza los recursos del cielo, que altera la realidad espiritual a mi favor. Cancelo los susurros del acusador que repite día y noche: ¿dónde está tu Dios? Y en su lugar establezco el eco poderoso de mi propio espíritu declarando: mi Dios está aquí, en medio de mi angustia, Él es mi roca. Profetizo un nuevo nivel de intimidad, un beber directamente de la fuente que salta para vida eterna, de modo que de mi interior, a su vez, fluyan ríos de agua viva. Que se active en mi vida el ciclo divino, sed que clama, clamor que atrae, corriente que satisface, satisfacción que desborda para saciar a otros. Deshago la confusión y la niebla mental que me impedían ver el camino al arroyo, y ordeno a mis pies que den pasos de fe, guiados por el Espíritu Santo, hacia los lugares de provisión divina. Aunque la oscuridad sea mi compañía de noche, aunque el dolor sea como un hueso dislocado, yo profetizo la canción en la noche, el canto de liberación que brotará antes del amanecer. Mi esperanza está en Dios, y esta declaración no es un cliché, es un decreto legal en los tribunales del cielo, es un ancla que se engancha en el propiciatorio, es la razón por la cual, incluso ahora, mis labios se abren para alabar. Anuncio que la mano extendida del Altísimo está sobre mi cabeza, no para aplastarme, sino para consolarme, para guiarme hacia pastos verdes, junto a aguas de reposo. Establezco que este salmo sea una armadura sobre mi alma, la coraza que protege mi anhelo más puro de los dardos de la indiferencia y el cinismo. Proclamo la derrota completa de todo poder que se oponga a mi encuentro fresco con el Dios vivo. Mi sed es santa, mi clamor es válido, mi Dios está en camino. En la profundidad llama a la profundidad, al estruendo de tus cascadas, y hoy respondo desde el abismo de mi necesidad a la inmensidad de tu gracia. Decreto que todas las tormentas interiores, todos los huracanes emocionales, deben obedecer la voz de Cristo que dice: paz enmudece, y que en esa calma yo oiga con claridad el dulce murmullo de tu corriente. Que caiga el muro de contención, que se rompa la presa, que el agua corra libre hacia mí, lavando, saneando, reconfortando, renovando.
Mi ser entero, espíritu, alma y cuerpo, se abre para recibirte. Venga tu reino a esta sequedad, hágase tu voluntad en esta aridez, hasta que el desierto florezca como la rosa y el yermo se convierta en un jardín regado por el río de Dios, que siempre está lleno de agua. Y ese jardín es el territorio de mi vida, mi familia, mi mente, mis finanzas, porque declaro que la sequía no tiene derecho de posesión aquí. Cancelo cualquier título de propiedad que el infierno haya pretendido forjar sobre mis bendiciones. Los quemo en el fuego del Espíritu Santo y establezco el título nuevo, escrito con la sangre de Cristo, que dice: heredad del Dios Altísimo, regada por su gracia. Profetizo que las raíces de mi fe, aunque ahora están secas y agrietadas a la vista, están a punto de tocar la humedad subterránea de tus promesas y brotarán con un vigor nuevo, con un follaje de testimonio que dará sombra y fruto a muchos. Ordeno a cada sistema en mi cuerpo, a cada célula, a cada órgano, que se alinee con la vida que fluye de las corrientes divinas. Sanidad, fuerza y renovación completa circulen por mis venas como un río de vida, desalojando toda enfermedad, toda debilidad, todo desgaste prematuro. Decreto que la energía del Dios vivo suple mi cansancio, que el manantial inagotable de su poder recarga mi alma exhausta y que me levanto con alas como las del águila, corriendo sin desmayar. Rompo la maldición de escasez y pobreza mental que me hacía creer que nunca sería suficiente, que mis recursos nunca alcanzarían, y proclamo la abundancia del cielo sobre mis manos, sobre mi trabajo, sobre mis proyectos. Ideas creativas fluyen como agua, oportunidades inesperadas se abren como arroyos en el desierto. La provisión viene de maneras que no había considerado, porque Dios abre hoy camino en el mar y ríos en el desierto. Establezco un cerco de fuego espiritual alrededor de mis finanzas, alrededor de mi empleo, alrededor de mi negocio, y declaro que todo lo que toco prospera, que las corrientes de bendición económica me alcanzan y me rodean, llevándose las deudas, regando la semilla que he sembrado para producir una cosecha multiplicada. Desato la prosperidad integral que emana de estar conectado a la vid verdadera. Anuncio que mi casa es un santuario, un oasis donde tu presencia es la atmósfera, y ordeno a toda sombra de contienda, de amargura, de fracaso, de miedo, que salga ahora por la autoridad del nombre, que es sobre todo nombre, Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, como un río tranquilo pero poderoso, guarde los corazones y los pensamientos de cada uno de los que habitan bajo este techo. Profetizo reuniones familiares alrededor de tu palabra, conversaciones bañadas de gracia, reconciliaciones milagrosas donde el agua viva lava las heridas más antiguas y cierra las grietas en los cimientos. Que caiga toda fortaleza de orgullo, de rencor enquistado, de comunicación rota, y que en su lugar se establezca un flujo constante de amor, perdón y verdad. Mi alma clama por ti, y en ese clamor incluyo a los míos, extiendo el manto de mi intercesión sobre ellos, y decreto que sus almas también despertarán con sed de Dios, que los jóvenes verán visiones y los mayores soñarán sueños empapados del rocío del cielo. Dios interviene en las genealogías, sana los linajes, redime los tiempos perdidos, deshago los patrones de fracaso, de adicción, de infidelidad, de incredulidad, que intentaron pasar de generación en generación. Hoy los corto, los rompo, los entierro en el mar del olvido divino y planto un árbol nuevo junto a la corriente, cuyas hojas nunca se marchitarán. Ordeno a los ángeles ministradores que se activen alrededor de mi familia, protegiendo los caminos, guiando los pasos, cerrando las puertas al engaño
y abriendo las ventanas del cielo. Proclamo que somos un hogar que alaba, un clan que sirve al Dios vivo, y que desde este lugar fluirá bendición a nuestra ciudad. Mi sed, oh Dios, es también por tu iglesia, por tu pueblo, y rompo toda división, toda frialdad espiritual, toda competencia vana que seca la unidad. Decreto un avivamiento de sed genuina que lleve a la iglesia a clamar unánime como el ciervo, y que de ese clamor colectivo surja un torrente de avivamiento que inunde las calles, que sane las naciones, que se abran los cielos sobre nuestras congregaciones, que el fuego y el agua, la purificación y la refrescura trabajen juntos para presentarnos como una esposa gloriosa. Establezco que mi lugar en el cuerpo de Cristo es firme, productivo y lleno del fluir del Espíritu, y cancelo toda asignación de aislamiento, de desánimo en el servicio, de comparación amarga. Soy parte de este río poderoso, y en la unidad está la fuerza incontenible. Profetizo un nuevo sonido de adoración, un bramido santo desde los púlpitos y desde los hogares, que quebrante los yugos y traiga liberación a los cautivos. Hoy, sobre mi mente, decreto la paz de Cristo como un filtro viviente. Cada pensamiento de ansiedad, de condenación, de temor al futuro, es capturado y ahogado en la corriente de agua pura de la palabra de Dios. Renuncio a la rumiación obsesiva, a los ciclos mentales de derrota, y establezco la mente de Cristo, que tiene claridad, sabiduría y enfoque celestial. Ordeno a cada sinapsis, a cada neurona que funcione en la perfección para la que fue diseñada, que la niebla mental se disipe, que la memoria se fortalezca, que la creatividad divina explote, que caigan las barreras de aprendizaje, los bloqueos emocionales que nublan el entendimiento, y que se active una recepción sobrenatural de conocimiento e intuición espiritual. Mi mente es un campo regado por el Espíritu y dará fruto en su tiempo. Y sobre mis emociones, tan fluctuantes como las olas del mar que menciona el Salmo, decreto la soberanía de Jesucristo. Él dice: cálmense, sosiéguese, y proclamo estabilidad, ecuanimidad, gozo profundo que no depende de las circunstancias. Desato el fruto del Espíritu en mi corazón: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que estas aguas dulces inunden cada rincón de mi ser emocional, sanando las heridas, lavando las cicatrices, llenando los vacíos. Cancelo el poder de todo evento pasado para dictar mi estado emocional presente, lo suelto a la corriente y dejo que se lo lleve para siempre. Anuncio que soy una persona renovada, que mi llanto puede persistir una noche, pero el gozo viene por la mañana, y esa mañana está amaneciendo ahora mismo en mi espíritu. Establezco que mi identidad no está en lo que siento, sino en lo que Dios dice que soy: amado, aceptado, saciado en Él. Profetizo una oleada de gratitud que barra con toda queja y amargura, un río de alabanza que transforme mi perspectiva por completo. Mi alma clama por ti, y al hacerlo encuentro que tú estabas clamando por mí, que tu anhelo por comunión es aún más profundo que el mío, y en ese encuentro de deseos hay una fusión, una satisfacción que comienza en lo eterno y permea lo temporal. Dios interviene no solo como respuesta, sino como el agua misma. Él es la corriente a la que aspiro, y en ese momento me doy cuenta de que la búsqueda ha terminado, porque me ha encontrado, y ahora solo queda beber, sumergirme, nadar en el océano de su amor. Este es el momento del encuentro. Este es el instante en que la sequía se convierte en historia pasada, y el presente se llena del sonido poderoso y tranquilizador de aguas vivas fluyendo sin cesar. Y ese flujo sin cesar es ahora mi nueva realidad, una ley espiritual irrevocable
que gobierna cada aspecto de mi existencia, porque he pasado del terreno árido de la petición al río tumultuoso de la posesión, de clamar por la corriente a ser sumergido en ella. Y desde esta inmersión profunda, desde este lugar de saturación divina, ejerzo mi autoridad delegada para decretar transformación sobre todo lo que ha estado muerto, estancado o marchito. Rompo, en el nombre de Jesús, la fascinación ilusoria del desierto, el hechizo de la resignación que hacía creer a mis sentidos que la sequía era mi paisaje permanente. Cancelo el contrato de desolación y establezco el pacto de la promesa, escrito con letras de agua viva sobre las tablas de mi corazón. Ordeno que cada área de mí, vida que se asemejaba a un valle de huesos secos, sea visitada ahora por el viento profético que sopla desde los 4 ángulos, un viento que trae consigo el murmullo de lluvia abundante, y que esos huesos, que son mis sueños postergados, mis proyectos abandonados, mis relaciones que parecían sin vida, se reconecten, se cubran de tendones, de carne, y se levanten como un ejército poderoso vivificado por el aliento de Dios. Profetizo vida donde hubo muerte, fertilidad donde hubo esterilidad, circulación donde hubo bloqueo. Mi alma, una vez abatida, ahora es un manantial que brota, y desde su fuente deshago los sistemas opresivos del enemigo sobre mi destino. Que caigan las torres de vigilancia del infierno que monitoreaban mi sequía, que sean derribados sus muros de contención con el ariete de la alabanza guerrera. Establezco que mi boca, que antes solo podía gemir de sed, ahora es un canal de decretos creativos, un surtidor de palabras que dan forma a lo invisible y convocan a la existencia lo que no es como si fuera. Anuncio que mis oídos están destapados para escuchar el sonido de las aguas a lo lejos, y más aún, el sonido de las aguas cerca, dentro de mí, el río de Dios que está lleno de agua, y ese sonido ahoga las voces de condenación, de burla, de derrota. Decreto que mis ojos espirituales se abren para ver los arroyos en el desierto, los caminos de provisión que Dios ha trazado en lo invisible y que ahora se materializan ante mí, guiándome hacia fuentes seguras, hacia pozos que no se agotan. Mi casa, que podía sentirse como un lugar seco, lo proclamo ahora un centro de distribución de gracia, un lugar donde el viajero cansado, el amigo sediento, el familiar perdido, encontrarán una copa de agua fresca sacada directamente de la roca que es Cristo. Ordeno que la atmósfera de mi hogar sea tan saturada de la presencia divina, que quien entre siente la frescura, la paz, la limpieza que solo las corrientes del Espíritu pueden proporcionar. Profetizo hospitalidad divina, conversaciones que son como riego por goteo para el alma, silencios que son como estanques tranquilos. Sobre mis hijos y las generaciones venideras, establezco un legado de sed saciada, de búsqueda constante de Dios. Rompo la maldición de la apatía espiritual, del paganismo práctico, del corazón frío, y los libro para que sean una generación de clamadores, de buscadores, de adoradores en espíritu y en verdad. Que se active en su ADN espiritual un anhelo imborrable por las cosas de Dios, un instinto sagrado que los lleve, como el ciervo, directamente a las fuentes en tiempos de sequía mundial. Cancelo toda influencia del mundo, toda filosofía hueca que intente entorpecer ese anhelo, y los cubro con el manto de la identidad en Cristo, que es la prenda más resistente contra la aridez cultural. Dios interviene en sus caminos, pone señales, envía consejeros, abre puertas que nadie puede cerrar. Y yo lo profetizo hoy, aunque no lo vea, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y en mi propio cuerpo, este templo del Espíritu,
Decreto un flujo de sanidad perfecta. Ordeno a cada sistema, desde el neurológico hasta el inmunológico, que se alinee con la vida de resurrección que está en Cristo Jesús. La sangre fluya sin obstáculos, los nervios transmitan señales de vida, los huesos se fortalezcan, los órganos funcionen en la plenitud para la que fueron diseñados, porque el agua viva que bebo hoy es medicina para todo mi ser. Rompo el poder de toda enfermedad degenerativa, de todo dolor crónico, de toda debilidad hereditaria, y establezco la realidad de la cruz. Por sus llagas fuimos sanados. Profetizo vitalidad renovada, energía que sobreabunda, un vigor juvenil que brota del interior, como dice la Escritura, y que este cuerpo mortal sea un testimonio viviente del poder sustentador de Dios. Que caiga de mí toda atadura de hábito destructivo, toda adicción que intentaba apagar la sed con veneno, y que en su lugar se establezca una dependencia santa y gozosa de la presencia divina. Desato la disciplina del Espíritu, que no es carga, sino el cauce por donde corre la corriente de una vida ordenada y fructífera. En el ámbito de mis finanzas y labor, decreto un cambio de paradigma. Ya no soy un mendigo en el desierto, soy un administrador junto a un río. La mentalidad de escasez es reemplazada por la mentalidad de la abundancia del reino. Ordeno que los canales de provisión divina que habían sido bloqueados por la incredulidad, la desobediencia o la maldición, sean dragados y abiertos de par en par. Proclamo que ideas brillantes, oportunidades estratégicas, favor inesperado y recursos creativos fluyen hacia mí como un río hacia el mar. Establezco que mi trabajo es bendecido, mis manos son hábiles, mi mente es aguda, y que produzco con excelencia y gozo. Cancelo toda deuda, toda opresión económica, toda tela de araña financiera, y veo cómo las aguas vivas las arrastran, dejando un terreno limpio y fértil para la siembra y la cosecha. Anuncio años de abundancia que recuperan lo devorado, y una capacidad ampliada para ser un canal de bendición financiera para la obra del reino. Soy un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hago prospera. Esta es mi posición, este es mi decreto. Profetizo además sobre mis emociones y mi alma, que el manantial interior de gozo en el Espíritu Santo inunde cada rincón oscuro, cada sótano de tristeza, cada habitación cerrada del miedo. La melancolía y la depresión no son mi porción. Ordeno que se vayan, que la corriente de agua viva las expulse para siempre. Establezco estabilidad, paz y un regocijo que es mi fuerza. Mis sentimientos ya no me gobiernan. Están alineados con la verdad de Dios. Son como los peces que nadan en el río, vivos, dinámicos, pero dentro de los límites del cauce de la voluntad divina. Y en esta inmersión total, en este ser llevado por la corriente del propósito de Dios, mi clamor inicial se transforma. Ya no es solo el bramido del ciervo sediento, es el rugido del león de Judá que resuena en mí. Es el sonido de autoridad de quien sabe que su fuente es inagotable y que desde esa plenitud puede enfrentar cualquier desierto, cualquier oposición. Mi oración se vuelve guerra, mi sed se vuelve poder, mi encuentro se vuelve misión. Hoy tomo de esta agua viva, y como dijo Jesús, se convierte en mí en un manantial que salta para vida eterna. Esto es guerra espiritual desde la posición de la saciedad, desde la fortaleza de haber bebido en la fuente misma. El enemigo no puede tocar esta agua, no puede contaminar este río, no puede detener este flujo. Estoy sellado, estoy seguro, estoy saciado en él. Y desde esta seguridad inquebrantable, desde esta roca de saciedad que es Cristo mismo, avanzo con pasos firmes sobre el terreno que antes me hería con su aridez.
porque ahora cada pisada deja un charco de refrigerio, una huella de vida, un testimonio húmedo de que por aquí pasó un Hijo de Dios conectado a la fuente. Profetizo que mi camino se convierte en un sendero de restauración para otros, que mi testimonio de sequía a saciedad será el mapa que muchos seguirán para encontrar sus propias corrientes. Declaro que las áreas de influencia que me han sido asignadas, mi trabajo, mi comunidad, mi círculo de amistades, son regadas por el rebosar de este río interior. Ya no busco solo ser llenado, soy un instrumento de llenura, un canal de gracia. Rompo, en el nombre poderoso de Jesús, toda estructura de egocentrismo espiritual que pudiera quedarse con el agua para mí solo, y ordeno que los diques de mi corazón se abran en compasión y generosidad, liberando torrentes de bendición hacia los necesitados, los quebrantados, los que todavía braman en silencio sin saber a dónde ir. Establezco que mi vida es un puente hacia las aguas vivas para quienes me rodean. Cancelo el poder de todo espíritu de mezquindad o de temor a quedarme sin nada, porque confieso la verdad de que en la casa de mi Padre hay abundancia, y al dar se me dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Hoy, desde el lugar de haber sido saciado, libro una guerra de amor contra el desierto mundial, contra la sequía sistémica de esperanza que afecta a las naciones. Profetizo que la palabra de Dios en mi boca es como lluvia que no vuelve vacía, y la esparzo sobre los suelos duros de la incredulidad, sobre las tierras salitras de la corrupción, sobre los campos de batalla de la injusticia, y decreto que germinará, brotará y florecerá la justicia y la alabanza ante todos los pueblos. Ordeno a los ejércitos angelicales que se movilicen de acuerdo con estas declaraciones, que preparen los caminos, que remuevan obstáculos, que protejan el crecimiento de la semilla de la palabra sembrada en corazones. Dios interviene a escala global, a través de los clamores de sus hijos saciados, y yo me uno a ese coro profético. Sobre mi mente reafirmo mi autoridad. Cada pensamiento es cautivo a la obediencia a Cristo. Cada imaginación se alinea con la realidad del cielo. Rompo específicamente los patrones de pensamiento, de autocompasión, que pudieran surgir del recuerdo del pasado seco, y los reemplazo con la meditación constante en la fidelidad presente de Dios. Deshago la fortaleza de la preocupación por el futuro, ese intento vano de controlar lo que aún no es, y establezco la paz de confiar en el dueño de las aguas, que conoce cada paso de mi camino y ya ha provisto manantiales en los lugares estratégicos. Profetizo claridad mental, discernimiento agudo y sabiduría práctica que fluye sin esfuerzo desde el trono de gracia. Que se active en mí la mente de Cristo con su creatividad, su perspectiva eterna y su amor inagotable por la verdad. Y en el ámbito de mis relaciones, decreto una marea de reconciliación y sanación. Las relaciones que parecían muertas, secas, sin posibilidad de vida, las comisiono a la corriente restauradora del Espíritu Santo. Ordeno que el agua viva penetre en los cimientos agrietados, selle las filtraciones de la ofensa, lave los escombros del resentimiento y fortalezca los pilares del perdón y el compromiso. Profetizo conversaciones difíciles que se convierten en oasis de entendimiento, conflictos antiguos que se disuelven en el mar del perdón divino, y nuevas conexiones que son frescas y vivificantes como un arroyo de montaña. Establezco límites saludables que son como riberas firmes, que no contienen el agua con avaricia, sino que la dirigen con sabiduría para que la relación sea un río de vida, no un pantano estancado. Cancelo toda maldición de divorcio, de ruptura familiar,
de amistades envenenadas sobre mi vida y mi linaje, y las renuevo bajo el pacto de la gracia. Anuncio que mi casa es un centro de paz relacional, un lugar donde la unidad es tan palpable como la humedad en el aire después de la lluvia. Y sobre mi llamado y propósito, decreto que la sequía de incertidumbre y de falta de dirección ha terminado. El río de Dios tiene una corriente, un flujo hacia un destino glorioso. Me subo a esa corriente y me dejo llevar por el Espíritu. Profetizo que los dones y talentos que parecían inútiles en el desierto florecerán y darán fruto junto al río. Ordeno que se abran puertas de oportunidad que están alineadas con el diseño divino para mi vida y que tenga el valor y la fe para cruzarlas. Establezco que mi trabajo, mi ministerio, mi servicio diario no son una carga árida, sino una expresión gozosa del río interior, una extensión natural del fluir de la vida de Dios en mí, que caiga la mentalidad de esclavitud y se levante la mentalidad de hijo heredero, colaborador con Dios en la obra de la redención. Desato creatividad, innovación, excelencia y un impacto duradero en todo lo que emprendo. Mi alma clamaba por las corrientes y ahora, en la plenitud de la respuesta, clamo para que otros las encuentren. Y ese clamor se convierte en mi misión, en mi guerra santa contra las tinieblas que ciegan a los hombres ante la fuente de agua viva. Hoy, con autoridad espiritual, confronto a todo espíritu de religión seca, de ritualismo sin vida, de tradición que apaga la sed del espíritu, y proclamo un avivamiento de encuentro genuino, donde el formulismo se rompe y brota el agua de la intimidad personal con Dios. Que la Higicia deje de ser un museo de recuerdos espirituales y se convierta en un río caudaloso que arrastra la vida hacia los páramos de la humanidad. Yo soy parte de esa Higicia viva y tomo mi lugar en el flujo. Finalmente, sobre mi propio espíritu, el núcleo más íntimo de mi ser, establezco la verdad eterna. Estoy unido a Cristo, la fuente. Nada ni nadie puede separarme de su amor, que es como un océano infinito. Mi sed más profunda ha encontrado su respuesta perdurable. No es un pozo que puedo agotar, es una conexión viva, constante, a la vida misma. Profetizo que este conocimiento íntimo, esta unión, se profundizará cada día, que beberé no de manera esporádica, sino que viviré en un estado de constante dependencia y recepción consciente. Cancelo el ciclo de altibajos espirituales extremos y establezco un flujo constante y maduro de comunión, donde incluso en los desafíos la sensación de conexión y sustento no se pierde. El río puede correr por valles sombríos, pero nunca deja de fluir. Así es mi vida en ti, Dios mío. Este Salmo 42, que comenzó como un lamento, se ha convertido en mi canto de victoria, en mi himno de guerra desde la posición de la saciedad. El enemigo puede enviar olas y torrentes, pero ahora sé que esos torrentes, en lugar de ahogarme, solo me llevan más adentro, en la corriente poderosa de tu propósito. Mi alma ya no solo clama, canta, decreta, guerra y descansa, todo al mismo tiempo, en la paradójica y gloriosa paz del que ha encontrado su todo en Dios. Y en este descanso guerrero, en esta paz que es un río profundo y poderoso, extiendo los brazos y abrazo el horizonte completo de mi existencia bajo el rocío de esta verdad recién revelada. El clamor no fue señal de debilidad, fue el inicio del milagro, el sonido que resonó en el cielo y activó los acueductos divinos. Por eso, hoy, con una autoridad que nace de haber bebido directamente de la fuente, lanzo decretos proféticos que no son solo palabras, sino realidades espirituales que moldean el mundo material. Declaro que la atmósfera sobre mi ciudad
cambia conforme a la oración de los santos saciados. Rompo los techos de bronce espirituales, las densas capas de incredulidad y de opresión que han impedido que la lluvia de avivamiento caiga, y proclamo que los cielos se abren, que el Espíritu es derramado sobre toda carne en mi entorno, que jóvenes y viejos, ricos y pobres, sentirán la sacudida de una sed divina que los llevará a buscar a Cristo. Ordeno que los desiertos urbanos, los lugares de violencia, desesperación y vicio, sean irrigados por ríos de amor práctico, de servicio compasivo y de proclamación valiente del Evangelio, y que de ellos broten jardines de justicia y comunidades transformadas. Establezco que mi vecindario es un territorio reclamado para el reino, y cada paso que doy es una afirmación de ese señorío, cada saludo una siembra de paz, cada acto de bondad una gota de agua viva en tierra seca. Cancelo el derecho legal que el acusador haya pretendido tener sobre las almas en mi esfera de influencia, y los libro para que sus oídos espirituales escuchen el bramido de Dios, llamándolos a través de su propia sed insatisfecha. Profetizo encuentros divinos en las esquinas, en los mercados, en las escuelas, sueños y visiones que despertarán a los durmientes espirituales y los conducirán, como al ciervo, directamente a los pies del Salvador. Que caiga la ceguera, que se disipe la niebla del engaño y que la luz gloriosa del conocimiento de Dios brille en cada corazón, empezando por los de mi propia casa. Y sobre mi vida personal, en el detalle más minucioso, establezco el gobierno de las corrientes de aguas vivas. Decreto que mis hábitos diarios, mi administración del tiempo, mis conversaciones triviales, están bañados por la conciencia de la presencia divina, que nada en mi vida es secular, todo es sagrado, porque todo es regado por el río de Dios. Rompo la tiranía de lo urgente sobre lo importante, la distracción constante que me alejaba del manantial, y ordeno a mi tiempo que se alinee con los ritmos de gracia, con momentos intencionales de silencio y llenura junto a la fuente. Profetizo una nueva disciplina espiritual que no es carga, sino el deleite de quien regresa cada día al lugar donde brota el agua más dulce. Mi Biblia ya no es un libro seco, es un mapa de manantiales. Mi oración ya no es un monólogo desesperado, es un diálogo junto al arroyo. Mi alabanza ya no es un deber, es el sonido del agua al correr, alegre y libre. Establezco que mi economía doméstica, mis finanzas cotidianas, son supervisadas por el dueño de todas las aguas. Tomo autoridad sobre todo gasto superfluo, sobre toda compra impulsiva que intentaba llenar un vacío que solo Dios llena, y proclamo sabiduría, frugalidad gozosa y generosidad estratégica. Que las corrientes de provisión fluyan de maneras ordenadas y sostenibles, y que mi hogar sea un modelo de mayordomía fiel y abundante compartida. Desato bendición sobre los alimentos, sobre la mesa, sobre el sustento diario, y declaro que incluso lo simple es santificado y satisfactorio cuando se recibe con acción de gracias del que bebe del agua viva. Sobre mi cuerpo físico, continúo decretando sanidad desde la perspectiva de la fuente. Cada célula, tejido y órgano está sumergido en el flujo de vida divina que repara, rejuvenece y fortalece. Ordeno a mi sistema inmunológico que se fortalezca como una corriente poderosa, barriendo con todo agente invasor, con toda enfermedad, con toda debilidad. Profetizo que la energía del espíritu, como un torrente, recorre mis miembros, disipando la fatiga crónica, el dolor persistente, la enfermedad degenerativa. Establezco que mi sueño es reparador como las aguas tranquilas de un estanque, que mi descanso es profundo
y mi despertar está lleno de vitalidad renovada. Cancelo toda palabra de maldición pronunciada sobre mi salud, todo diagnóstico de temor, y los reemplazo con el reporte del cielo. Sanado, fortalecido, lleno de días y de vigor. Que el gozo del Señor, que es mi fortaleza, corra por mis venas como un elixir de vida. Y en el ámbito emocional y psicológico, clavo la bandera de la victoria en el terreno de mi alma. Declaro que la corriente de agua viva ha penetrado en los acuíferos más profundos de mi subconsciente, sanando heridas de la infancia, traumas olvidados, miedos irracionales. Rompo el poder de los recuerdos dolorosos para contaminar mi presente. Los entrego a la corriente que los lleva al mar del olvido de Dios, donde ya no son recordados. Ordeno a mis emociones que se alineen con la verdad. Soy amado, soy seguro, soy suficiente en Cristo. Profetizo una resiliencia emocional nueva, una capacidad de amar sin miedo, de perdonar sin reservas, de esperar sin desesperar. Establezco límites saludables que son como riberas, que permiten que el río de mis emociones fluya con poder y propósito, sin desbordarse en destrucción ni estancarse en amargura. Que el fruto del Espíritu madure plenamente en el huerto de mi corazón, visible para todos y dando sombra y sustento a los que se acercan. Esta es una guerra de mantenimiento, de poseer el territorio que la saciedad ha ganado. El enemigo intentará, por medio de circunstancias, provocar una nueva sensación de sequedad, pero yo tengo una memoria renovada. Recuerdo los días de clamor y la fidelidad de la respuesta. Por eso, cuando venga el susurro, ¿dónde está tu Dios?, mi respuesta será inmediata. Está aquí, en mí, fluyendo como un río de agua viva. Profetizo que mi testimonio se fortalecerá con cada desafío, que cada prueba se convertirá en una plataforma para demostrar la realidad del río interior. No dependo de los sentimientos, dependo de la verdad ontológica de mi conexión con la fuente. Declaro que mi ministerio, sea cual sea su forma, será marcado por este fluir. Palabras que refrescan, acciones que sanan, una presencia que lleva la atmósfera del cielo a la tierra. Soy un hombre, una mujer, del río. Mi identidad ya no está atada a mis fracasos pasados ni a mis éxitos futuros. Está anclada en el flujo constante de la gracia. Me desprendo de la orilla del viejo yo y me adentro en la corriente del propósito eterno. Dejo que me lleve a donde Él quiera, confiado en que las aguas a las que me guía son siempre aguas de vida, de paz y de gozo indestructible. El Salmo 42 es ahora mi canción perpetua, no solo del ciervo sediento, sino del ciervo saciado que bebe en los arroyos de la casa de Dios, y desde allí, con el pelaje aún húmedo y los ojos brillantes, anuncia al desierto que hay agua, mucha agua, para todos los que están dispuestos a clamar y a creer. Y así, con el pelaje húmedo de la gracia y los ojos iluminados por la visión del río eterno, me levanto como centinela y heraldo en este día, sabiendo que mi posición no es estática, es dinámica, es un fluir con propósito hacia los confines de la tierra seca, para anunciar que la sequía tiene fin. Desde este lugar de plenitud, libro una guerra ofensiva, no defensiva. Ya no lucho por entrar a la corriente, lucho desde la corriente, llevando su poder de vida a cada fortaleza de muerte que se cruce en mi camino. Con autoridad apostólica y profética, declaro que los sistemas de opresión, las estructuras de injusticia y las redes de maldad que secan la esperanza de los pueblos son confrontadas hoy por el torrente divino que fluye desde el trono. Rompo, en el nombre de Jesús, la influencia de todo principado y potencia que se nutre de la desesperación humana, y proclamo su desmantelamiento
su deshidratación total, porque el agua viva que corre en mí y en la Iglesia es un ácido corrosivo para sus cimientos podridos. Ordeno que las cárceles espirituales, cuyos barrotes son la adicción, la pobreza mental y la desidia, sean inundadas por una marea de libertad, y que los prisioneros, al sentir el agua en sus pies, despierten y caminen hacia la luz. Establezco que mi oración intercesora es como una lluvia torrencial sobre las regiones espirituales de oscuridad, empapando el suelo duro hasta ablandarlo para recibir la semilla del Evangelio. Profetizo un desplazamiento de las placas tectónicas del reino de las tinieblas, un terremoto espiritual causado por el peso glorioso del agua de vida que se acumula en los valles de los humildes y creyentes. Que caigan los ídolos de metal y de barro, los sustitutos vacíos que la humanidad ha fabricado para apagar su sed, y que en su lugar broten, espontáneos y frescos, manantiales de adoración al único Dios verdadero. Cancelo el contrato de mentira que ha vendido a generaciones la idea de que la satisfacción está en la acumulación, en el placer efímero o en el poder corrupto, y en su lugar establezco la verdad eterna. Solo el Dios vivo sacia el alma. Anuncio que este mensaje, simple y profundo como el agua, resonará con una claridad nueva a través de las artes, los medios, las ciencias y las calles, porque el Espíritu está siendo derramado y la sed colectiva está llegando a un punto crítico. Yo soy un canal de ese derramamiento. Sobre mi vida práctica, mis proyectos y mis metas, decreto una fertilidad sobrenatural. No avanzo con el sudor de mi esfuerzo en tierra árida, navego con la corriente de la unción. Ordeno que todo lo que emprendo esté impregnado de esta vida divina, desde la tarea más pequeña hasta la visión más grande. Profetizo que la creatividad que ahora fluye en mí produce ideas que son como semillas fecundas, que caen en el momento preciso y en el terreno preparado, y darán una cosecha que alimenta a multitudes. Establezco colaboraciones divinas, encuentros estratégicos que son como confluencias de ríos, donde mi flujo se une al de otros siervos de Dios para formar una potencia imparable de bendición. Rompo la maldición del trabajo estéril, del esfuerzo sin fruto, del ciclo de empezar y no terminar, y lo reemplazo con el ciclo divino de siembra y cosecha junto a aguas de reposo. Mi trabajo tiene significado eterno, mi descanso es sagrado, y ambos están bañados por la misma corriente de gracia. En lo financiero, reitero mi decreto. Soy un administrador del río, no un mendigo del desierto. La mentalidad de escasez ha sido ahogada. Una mentalidad de abundancia del reino gobierna ahora mis decisiones. Ordeno que mis finanzas estén oxigenadas por el flujo constante de la provisión divina, que la circulación de recursos en mi vida sea libre, sin deudas que estanquen, sin avaricia que contamine. Profetizo apertura de puertas de ingreso inesperadas, favor en negociaciones, sabiduría para inversiones y una generosidad que se expande, permitiéndome sembrar en buenas tierras y financiar el avance del reino con gozo y sin temor. Establezco que mi casa es un modelo económico del cielo, donde hay suficiente para nosotros y para compartir, donde las cuentas se pagan con paz y los recursos se multiplican en las manos, como los panes y los peces, junto al mar de Galilea. Y sobre mi familia, linaje y relaciones más íntimas, profundizo mi decreto de transformación. El río de Dios no salta por encima de las generaciones, fluye a través de ellas. Ordeno que la corriente de vida, de salvación y de vocación sagrada penetre en las raíces de mi árbol genealógico, saneando historias de dolor, redimiendo destinos truncados, activando dones dormidos,
Profetizo que mis antepasados que durmieron en fe se regocijan hoy al ver cómo el agua viva alcanza a sus descendientes, y que desde el cielo interceden por el cumplimiento total de esta bendición. Declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos serían no solo creyentes nominales, sino torrentes de justicia, voceros apasionados del Dios vivo, que cambiarán culturas y transformarán naciones. Cancelo toda asignación de rebeldía, de confusión de identidad o de alejamiento espiritual sobre ellos, y los cubro con el manto del llamamiento divino, que es irrevocable. Establezco tiempos devocionales familiares que no son áridos, sino frescos y esperados. Conversaciones que son como riego por goteo, construyendo una cosmovisión cristiana sólida y atractiva. Que el amor entre cónyuges, si es mi caso, no sea un charco que se evapora, sino un río que se profundiza con los años, alimentado por manantiales de perdón, respeto y compañerismo espiritual. Profetizo sanación para los lazos rotos, restauración para las relaciones fracturadas dentro de mi esfera familiar, porque el agua viva busca llenar todo hueco, todo vacío, y yo permito que fluya sin resistencia hacia esos lugares. Finalmente, sobre mi propio ser interior, mi alma integrada, decreto la plenitud de la Shalom de Dios. La paz no como ausencia de conflicto, sino como la presencia armoniosa de todo lo que debe estar, fluyendo en orden. Mi mente, voluntad y emociones están alineadas, sincronizadas como los afluentes de un gran río, moviéndose hacia el océano de su gloria. Ordeno a mi corazón que descanse en este fluir, que deje de forcejear, que se entregue a la corriente con una confianza infantil y guerrera a la vez. Profetizo días de una comunión tan natural y constante como la respiración, donde la oración es el aire y la palabra es el alimento, y el agua viva es el medio en el que me muevo y existo. Establezco que mi adoración es perpetua, un manantial incesante que sube día y noche del altar de mi espíritu, atrayendo la atención del cielo e inhabitación de lo divino. Esta es la vida para la que fui creado. El Salmo 42 ya no es una página en un libro, es el latido de mi corazón, la canción de mi espíritu, el mapa de mi destino. El ciervo que bramaba ahora bebe, y al beber se da cuenta de que él mismo, por la gracia, se ha convertido en un manantial para otros. La guerra espiritual desde aquí es gozosa, es poderosa, es efectiva, porque se libra desde la victoria ya consumada de Cristo, desde la saciedad que Él compró en la cruz. Hoy, mañana y siempre, mi alma clama. Pero ahora ese clamor es un canto, es un decreto, es un río que arrastra las tinieblas y fecunda la tierra. Desde este lugar, donde mi ser está siendo constantemente remodelado por el fluir, lanzo decretos que atraviesan el velo y establecen realidades en el reino espiritual que se manifiestan con precisión divina en lo natural. Profetizo sobre los tiempos venideros, que lo que he declarado no se quede en el ámbito de lo personal, sino que se expanda como las aguas que cubren el mar, que mi testimonio de sed saciada sea una semilla de fe que caiga en el corazón de miles, germinando en ellos su propia búsqueda apasionada y su propio encuentro transformador. Declaro que las tinieblas que cubren la mente de esta generación son disueltas por la luz que reflejo desde la superficie de estas aguas vivas, y que jóvenes desencantados, adultos cansados, ancianos desesperanzados, verán en mí un destello, un reflejo de la fuente, y se volverán hacia ella. Rompo, con la autoridad que me confiere ser habitación del Espíritu Santo, toda fortaleza de desesperanza colectiva, toda epidemia de suicidio espiritual, toda ola de cinismo que barre las naciones, y proclamo
que un anhelo santo, un hambre y sed de justicia, está siendo implantado por Dios mismo en el corazón de las multitudes. Ordeno a los ángeles de los vientos que soplen desde los 4 puntos para esparcir este anhelo, para llevar las semillas del deseo de Dios a los suelos más inesperados y preparados. Establezco que mi vida es un faro junto al río, no para que admiren la luz, sino para que vean el camino hacia el agua. Cancelo cualquier espíritu de religión que intente volver a encajonar esta experiencia de río en rituales secos y dogmas estériles, y me alineo con el espíritu que siempre es nuevo, siempre fresco, siempre fluyendo. Profetizo un cristianismo experiencial y poderoso, arraigado en la palabra, pero vivificado por el encuentro diario con la corriente. Y en mi caminar diario, decreto que mis sentidos espirituales están agudizados para discernir los manantiales escondidos y los desvíos peligrosos. Ordeno a mis oídos que capten el sonido del agua, aún en medio del bullicio del mundo. A mis ojos que vean la verdura de la vida divina en lugares aparentemente muertos. A mi olfato que perciba la frescura de la presencia de Dios antes de que la sequía se instale. Mi intuición espiritual es un canal del río, guiándome en cada decisión, grande o pequeña. Establezco que mi compañía son aquellos que también beben de la fuente, que nuestra comunión es como el encuentro de arroyos, aumentando el caudal y la fuerza, y alejo de mí, con amor pero con firmeza, toda influencia que busque arrastrarme de vuelta al desierto o enturbiar el agua. Profetizo amistades divinas, alianzas estratégicas en el espíritu, que son forjadas en el agua viva y que resistirán toda presión del enemigo. Sobre mi salud física, continúo decretando que este templo es irrigado en su totalidad. El agua viva no solo sana, previene, no solo repara, rejuvenece. Declaro que mi cuerpo entra en un ciclo divino de renovación celular, donde la vida de Dios desplaza toda tendencia a la enfermedad y la decadencia. Rompo toda alineación con dolencias hereditarias, con predisposiciones genéticas a la debilidad, y establezco el código genético de la vida de resurrección de Cristo como el patrón dominante en mi ADN. Ordeno a cada sistema, digestivo, nervioso, circulatorio, linfático, que funcione con la perfección y la armonía de un ecosistema fluvial saludable. Profetizo longevidad con propósito, fuerza que no decae, y un vigor que me permite cumplir todos los días de la misión que Dios me ha encomendado. Que mi descanso sea profundo como las aguas subterráneas, y mi actividad sea fresca como la cascada al amanecer. Y en el ámbito de mis pensamientos y salud mental, establezco una custodia férrea, pero llena de gracia. Decreto que la corriente de agua viva lava continuamente los sedimentos de pensamientos negativos, las algas tóxicas de la comparación y la envidia, los contaminantes del rencor y la ira. Ordeno que mi mente sea un lecho de río limpio, por donde el agua de la palabra fluye clara y libre, llevando vida a cada rincón de mi alma. Profetizo una creatividad que brota sin esfuerzo, una capacidad de aprendizaje aumentada, una memoria selectiva que retiene lo bueno y filtra lo dañino. Establezco la paz de Cristo como un estado permanente, no como una interrupción ocasional, y cancelo el derecho de la ansiedad, el estrés crónico y el miedo paralizante a habitarme. Que la meditación en las cosas buenas, nobles y verdaderas sea mi ejercicio mental constante. Sobre mis finanzas y recursos, profundizo en el decreto de que soy un canal, no un destino final. El agua fluye a través de mí. Ordeno, por tanto, que los recursos financieros aumenten no para atesoramiento, sino para distribución estratégica en el reino.
Profetizo ideas de negocio e inversión que nacen del espíritu, que son sustentables y generan abundancia para bendecir a otros. Establezco que mis deudas son canceladas sobrenaturalmente, como un río que se lleva los escombros, y que mi crédito delante de Dios y de los hombres es restaurado. Declaro favor en mis transacciones, integridad en mi manejo de dinero y una generosidad inteligente y guiada que produce una cosecha de justicia. Que mi trabajo sea tan fructífero, que mis canales de ingreso sean múltiples y estables, como los afluentes de un gran delta, cada uno aportando su caudal a la provisión total. Y finalmente, sobre mi espíritu, mi conexión más íntima con lo divino, establezco la unión inquebrantable. Soy uno con Él, como el arroyo es uno con la fuente. Decreto que nada puede obstruir esta conexión, ni el pecado, porque la sangre limpia, ni la condenación, porque soy perdonado, ni la distracción, porque su gracia me atrae de vuelta. Profetizo niveles de intimidad con Dios que no sabía que eran posibles, revelaciones frescas de su corazón, momentos de quietud donde solo se escucha el fluir de su amor. Ordeno a mi espíritu que se expanda, que crezca en capacidad para contener más de Dios, para ser un depósito cada vez mayor de su gloria. Establezco que mi adoración es incesante, mi gratitud es perpetua, y mi fe es el cauce por el que se mueven sus milagros. Este es el legado del Salmo 42 en mí. Ya no soy el que clama desde lejos, soy el que vive en el río. Y desde aquí la guerra se gana, la vida se vive y el destino se cumple. Todo es posible porque la fuente es infinita y yo estoy en ella. Y al estar sumergido en esta fuente infinita, comprendo que la guerra espiritual más profunda ya no es por obtener algo, sino por poseer y mantener la conciencia de lo que ya es mío en Cristo, y desde esa conciencia de plenitud desatar el cielo sobre la tierra. Por lo tanto, con la calma del que sabe que la victoria es un hecho consumado, pero con la ferocidad del león que defiende su territorio, continúo profetizando y decretando sobre los muros invisibles que aún separan a la humanidad del amor del Padre. Declaro que los paradigmas de la mente carnal, que ven a Dios como un juez distante o un genio cósmico para cumplir deseos, son derribados por la revelación torrencial de que Él es el agua viva, la necesidad fundamental, el anhelo más profundo de toda criatura. Rompo, en el nombre de Jesús, la hipnosis cultural que hace a los hombres correr hacia cisternas rotas, el éxito vacío, las relaciones superficiales, el materialismo estéril, y libero sobre las naciones un espíritu de discernimiento que les permita probar la amargura de esas aguas y volver la mirada hacia el manantial puro. Ordeno que las artes, los medios de comunicación, los centros educativos, sean penetrados por destellos de esta verdad, por expresiones de belleza y narrativas que, sin ser necesariamente religiosas, despierten la nostalgia del Edén, la sed de lo eterno, el anhelo del ciervo. Establezco que mi propia vida creativa, mis conversaciones, mis publicaciones, sean filtradas por esta realidad, dejando un rastro de frescura que intrigue y atraiga hacia la fuente. Profetizo que la generación más joven, tan hábil en lo digital pero tan sedienta en lo real, tendrá un encuentro masivo con lo auténtico y rechazará la religión falsa para abrazar una relación viva y fluyente con Cristo. Cancelo los planes del infierno para secuestrar su anhelo con ideologías secas y activismos furibundos sin amor, y los redirijo al río que da vida verdadera y produce frutos duraderos de justicia y paz. Que caiga el velo sobre sus ojos, que se abran sus oídos al bramido de su propio espíritu, clamando por Dios, incluso en medio del ruido.
Y sobre mi propio caminar, decreto que cada día es una nueva inmersión. No vivo de la experiencia de ayer. El río es siempre nuevo. Ordeno a mi alma que se despierte cada mañana con un anhelo fresco, que no dé por sentado el fluir, sino que se posicione conscientemente en la corriente. Establezco rituales de conexión que no son mecánicos, sino como sumergirse en el mismo río, que nunca es el mismo. Mi lectura de la palabra no es para acumular datos, es para beber directamente. Mi oración no es para informar a Dios, es para estar en el flujo de comunión. Profetizo que mi sensibilidad al espíritu se afinará hasta el punto de distinguir las más leves corrientes de su guía, los sutiles cambios en la dirección del flujo, y que obedeceré con prontitud, moviéndome con la gracia y la potencia de quien es llevado por la corriente, no contra ella. Declaro que mi productividad no nace del estrés, sino del flujo. Cuando estoy en el río, el fruto es natural, abundante y en su tiempo perfecto. Rompo la maldición de la prisa, del afán, del hacer por hacer, y me establezco en el ritmo de la gracia, que es poderoso pero apacible, efectivo pero descansado. Sobre mis relaciones, profundizo en el decreto de que son regadas por la misma agua que me sustenta a mí. Ordeno que toda relación bajo mi cobertura, conyugal, filial, de amistad, laboral, sea un ecosistema acuático sano, donde haya transparencia, donde fluya la vida, donde se filtre lo impuro y se oxigene el amor. Profetizo conversaciones que son como aguas profundas que refrescan el alma, conflictos que se resuelven con la corriente humilde del perdón, y vínculos que se fortalecen como las riberas de un río, firmes pero flexibles, definiendo el cauce sin constreñir el flujo. Establezco que soy un agente de paz y sanación relacional, que llevo el agua viva a los conflictos estancados y veo cómo se disuelven las amarguras. Cancelo toda expectativa no basada en Dios que pongo sobre los demás, y los libero para que encuentren su propio manantial en Cristo, sin depender del mío. En el área de la salud y el bienestar integral, reafirmo que mi cuerpo es el cauce visible de este río espiritual. Decreto que la vida de Dios satura cada célula, expulsando toda muerte, toda degeneración, toda debilidad. Ordeno a mi sistema endocrino que se equilibre como las aguas de un lago en calma, a mi sistema nervioso que se serene como un arroyo tranquilo, a mi sangre que circule con la pureza y fuerza de un río de montaña. Profetizo que los diagnósticos negativos se revierten, los dolores crónicos se disipan y una vitalidad sobrenatural se manifiesta, asombrando a los médicos y glorificando a Dios. Establezco hábitos de alimentación y descanso que honran este templo fluvial y recibo la disciplina del Espíritu para mantener limpio el cauce. Que mi rostro refleje la paz de las aguas quietas y mi energía sea constante como el fluir de un gran río. En lo financiero y laboral, decreto que la prosperidad que fluye hacia mí es limpia, sostenible y con propósito divino. No es para atesoramiento egoísta, es para la expansión del reino. Ordeno que mis manos encuentren trabajo excelente y bien remunerado, que mi mente genere ideas que solucionen problemas y generen abundancia, que mis proyectos sean como árboles plantados junto al agua, que no dejan de dar fruto. Profetizo apertura de mercados nuevos, favor con personas de influencia y una reputación de integridad y excelencia que precede mis pasos. Establezco que mis finanzas están libres de la maldición de la escasez y el desperdicio, y que soy un imán para las oportunidades bendecidas. Cancelo todo espíritu de pobreza, de ruina súbita o de estancamiento económico, y declaro que soy un canal de riqueza
para financiar los sueños de Dios en la tierra. Finalmente, sobre mi destino eterno y mi impacto, establezco el decreto más audaz: que mi vida deje un cauce permanente, que cuando yo haya partido, el río que fluyó a través de mí haya tallado un valle en el espíritu de mi familia, mi ciudad, mi generación, por donde las aguas de Dios sigan corriendo para siempre. Profetizo que las semillas de palabra, los actos de amor y los decretos de fe que he sembrado seguirán regándose y dando fruto por siglos, multiplicándose. Ordeno a los ángeles que custodien este legado espiritual, que protejan el cauce que ha sido abierto, para que nunca vuelva a secarse. Declaro que mi nombre está escrito no solo en el libro de la vida, sino en la memoria del río de vida, como uno que supo beber, vivir en el fluir y guiar a otros a la orilla. Este es el poder transformador del Salmo 42 vivido. Convierte el clamor en un canto perenne, la sed en una fuente y la vida en un río de agua viva que fluye del trono de Dios y del Cordero. Yo soy ese río, en Él, por Él y para Él. Y siendo uno con este río eterno que emana del trono, mi conciencia se expande más allá de los límites de mi piel, comprendiendo que el yo que clama es en realidad un nosotros cósmico, la misma creación que gime a una espera la manifestación de los hijos de Dios. Y desde esta unidad solidaria libro la guerra final contra toda sequía, contra toda ausencia, contra todo lo que se opone al flujo pleno de la vida divina en el universo. Profetizo, por tanto, no solo para mí, sino desde mí, como representante del Cristo Redentor, la restauración de todas las cosas. Declaro que los desiertos ecológicos del planeta, los lugares arrasados por la codicia humana y el desequilibrio son receptores de la corriente de sanidad que fluye del corazón de Dios. Ordeno que los ríos contaminados se limpien, que los suelos erosionados recuperen su fertilidad, que los glaciares que se derriten encuentren un propósito en la provisión divina y que la naturaleza misma, que clama junto conmigo, sea liberada de la corrupción y refleje la gloria del Creador como un océano de alabanza. Rompo la maldición de explotación y abuso sobre la creación y establezco un espíritu de mayordomía sabia y reverente, empezando por mis propios hábitos y extendiéndose como un decreto sobre la conciencia colectiva. Cancelo los planes de destrucción ambiental motivados por la avaricia y profetizo una generación de restauradores ecológicos movidos por el amor al Padre y a su obra. Que caigan las estructuras económicas que sacrifican el planeta en el altar del beneficio inmediato y se levanten sistemas sostenibles que fluyan en armonía con los diseños divinos. Y en 1900, el reino de lo humano, en la esfera de las naciones y las culturas, decreto que la sed de justicia, de paz, de verdad, que no es más que la sed de Dios disfrazada, sea saciada con la revelación de Jesucristo. Ordeno que los muros de división, étnicos, políticos, sociales, sean derribados por el torrente del amor del Calvario, que lava toda mancha y reconcilia a los enemigos. Profetizo avivamientos en tierras cerradas al Evangelio, donde el anhelo reprimido por siglos estallará como un géiser incontrolable, derribando ideologías opresoras y estableciendo el reino de la luz. Establezco que la Iglesia de Cristo despierte de su letargo y comprenda que no es un club, es el cauce colectivo del río de agua viva para el mundo, que salga de sus paredes y fluya hacia las calles, los hospitales, las cárceles, los palacios de gobierno, llevando refrigerio, sanidad y verdad. Declaro que la unidad del cuerpo de Cristo dejará de ser un ideal y será una realidad tangible, poderosa,
atractiva, que convencerá al mundo de que Jesús fue enviado por el Padre. Rompo el espíritu de división, de crítica y de competencia entre creyentes, y los uno en el fluir de un mismo espíritu hacia un mismo propósito. En mi esfera personal más inmediata, afirmo estos decretos con acciones concretas inspiradas por el río. Ordeno a mis pies que caminen hacia los necesitados, a mis manos que se suelten para dar, a mi boca que proclame esperanza al quebrantado. Profetizo que mi hogar será un refugio, mi mesa un lugar de comunión para el solitario, mis recursos una respuesta a la oración del hambriento. Establezco que mi tiempo no es mío, es de la corriente, y me dejo llevar a los encuentros divinos que Él ha preparado. Cancelo la agenda del egoísmo y abrazo la agenda del amor, que siempre es costosa, pero eternamente satisfactoria. Sobre mi salud interior, el jardín secreto del alma, decreto una vigilancia amorosa, pero feroz. No permitiré que la maleza del resentimiento, la piedra de la ofensa o la plaga de la autocompasión obstruyan el flujo. Ordeno a la luz de Dios que penetre en cada rincón, exponiendo lo que no es de Él. Profetizo una cosecha abundante de los frutos del Espíritu en el huerto de mi corazón: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en una medida que desborde y alimente a otros. Establezco la gratitud como mi lenguaje nativo, la alabanza como mi respiración constante. Que mi historia pasada con sus heridas y fracasos sea completamente regada por la corriente de redención, de modo que de esos lugares broten los testimonios más poderosos, los ministerios más compasivos. Declaro que nada en mi vida se desperdicia, todo es transformado por el agua viva. En lo profesional y vocacional me reafirmo como un colaborador de Dios. No trabajo para hombres, trabajo desde el río para impactar el reino de los hombres. Ordeno que mi labor tenga el sello del cielo, la excelencia de la dedicación a Cristo, y produzca no solo bienes o servicios, sino transformación, belleza y justicia. Profetizo que mi trabajo será una ofrenda agradable a Dios, un culto racional, y que atraerá reconocimiento no para mi nombre, sino para el nombre de aquel a quien sirvo. Establezco límites saludables que protejan mi tiempo de intimidad con la fuente, sabiendo que sin estar conectado, mi trabajo se seca. Cancelo la mentalidad de esclavitud laboral y me posesiono de la mentalidad de hijo heredero, que administra con autoridad y gozo. Financieramente, me mantengo en el decreto de canal abierto. El dinero fluye hacia mí, a través de mí y desde mí, para los propósitos del reino. Ordeno sabiduría para administrar, fe para sembrar y ojos para ver las oportunidades de dar estratégicamente. Profetizo liberación de toda deuda, aumento de ingresos de maneras creativas y la paz de tener suficiente para toda buena obra. Establezco que la generosidad es mi mayor placer financiero y que en dar experimento el flujo más poderoso de todos. Finalmente, me posiciono en el lugar del ciervo saciado, que sin embargo nunca pierde el anhelo, porque ha descubierto que la plenitud en Dios no anula el deseo, lo eternaliza. Ya no clamo por agua para no morir, clamo por más de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozos y delicias para siempre. Este anhelo santo, esta sed beatífica, es mi estado permanente, mi conexión viva, mi guerra gozosa. El Salmo 42 ha dejado de ser un texto. Es la sinfonía de mi vida. Y desde este lugar cierro los ojos y escucho. El bramido se ha convertido en el rugido del león de Judá que resuena en mi pecho, y el sonido de las aguas muchas, el estruendo de cascadas poderosas, es la banda sonora de mi destino. Todo está completo, todo está fluyendo, todo es Él.
Y ahora, querido hermano, hermana, que has caminado conmigo a través de esta poderosa corriente de oración y decreto basada en el Salmo 42, recuerda esto. Dios no abandona al que tiene sed de Él. Este salmo es más que un canto, es un escudo para el alma, un mapa en el desierto, una promesa de que cada lágrima es recolectada y cada clamor es escuchado. Él es tu roca, tu salvación y tu esperanza. Guarda estas palabras en tu corazón y vive en el fluir constante de su gracia. Dale like a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día. Que el Señor te guarde y te sostenga como el ciervo junto a las corrientes de aguas, para siempre. Amén.